del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca junto a su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos, inmediatamente dejando la barca y a su padre, le siguieron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra. Estamos hoy celebrando la fiesta del gran discípulo y apóstol San Andrés, hermano de Pedro, quien en un momento dado es llamado por parte del Señor, aunque el Evangelio de hoy va a cubrir 4 llamados por parte del Señor. Es un tema vocacional dentro del tiempo de ordinario y antes del Adviento, pero muy bueno y propicio para todos nosotros. El Señor siempre nos llama a todos nosotros y no importa en el estado de persona que estemos, ¿verdad? Hay personas que están en un estado de soltería, otros están casados, otros son más jóvenes, otros son un poquito mayores, no importa, hombres, mujeres, Dios siempre llama, hermanos. Hay que descubrir el llamado de Dios, la vocación que tenemos para servirle al Señor, y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema y la idea fuerza, hermanos y hermanas, que propongo para guiarnos en la lectura de la fiesta de San Andrés, es que al servicio de Dios, todo lo que somos y todo lo que tenemos, pongamos al servicio de Dios cuando nos llama todo cuanto somos, hermanos, y todo lo que tenemos. Meditando hoy sobre la llamada de parte de Dios, cuando decimos que tenemos vocación, cuando Dios llama, cuando el servicio se pone también en nuestra capacidad, ¿verdad?, espiritual, en nuestro testimonio, en nuestra obra cristiana. Abiertos esos oídos, hermanos y hermanas, para siempre escuchar este llamado por parte de Dios. La vocación de los primeros discípulos que se narra hoy aquí brevemente, hermanos y hermanas, 4 de ellos siendo pescadores, pues estamos viendo que son gente sencilla, que a lo mejor ni leer ni escribir sabían, en un oficio, no necesariamente una profesión, pescadores allá en el mar, aunque requiere una sabiduría y una inteligencia para saber pescar y leer los signos de los tiempos, del clima, y conocer el mar para saber cuándo hay buena pesca y cuándo no. Andrés, hermanos, y Pedro, Santiago y Juan, parejas de hermanos, y los 4 responden al Señor. Ellos responden al llamado. Eso es vocación. Y vocación es una palabra que viene del latín vocare. De ahí viene vocación, vocare. Y vocare significa llamar. Y en este caso responden a la llamada de Jesús, a la llamada de parte de Dios. Lo que vemos también es que la respuesta es inmediata por parte de estos 4 hermanos, incluyendo a San Andrés, dejándolo todo, dice la Escritura, lo siguieron. O sea, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Los discípulos, hermanos y hermanas, lo que hacen es asumir la vida como un proyecto. Y si en algo hay que darle sentido a nuestra vida, ya que nuestra vida requiere que identifiquemos cuál es el sentido que tiene la existencia. Una vez uno conoce a Dios, se va definiendo la existencia, el propósito de por qué estamos en este mundo. Y prácticamente es el servicio, porque es el servicio al prójimo, es el amor al prójimo, es el servicio a nuestro Dios del cielo. Y en el servir, hermanos y hermanas, es que se desarrolla toda la capacidad humana, el sentido de vivir, la alegría de estar pues vivos y haciendo algo por los demás. Por lo tanto, hermanos y hermanas, importante, la vocación es asumir la vida con un proyecto. Y hoy la palabra de Dios en meditación parece preguntarnos si hemos asumido la vida, hermanos y hermanas, con un proyecto, envueltos en el plan de Dios, escuchando la llamada por parte de Dios. Y ahorita te lo señalaba, esto de la vocación no es cuestión de sacerdotes, nada más. Esto de la vocación no es cuestión de monjes. Esto de la vocación no es cuestión de hermanas y hermanos, de hombres y mujeres consagrados que no se casan y tienen tiempo y no tienen que estar con todas las responsabilidades y los deberes y las obligaciones que vienen al asumir algunos estados de persona en la vida, ¿verdad? Como el de casado, como el de papá, como el de esposo o esposa o mamá, en fin.
La vocación, hermanos y hermanas, en todo tiempo, hombre, mujer, puede ser hasta un niño, puede ser un adolescente, puede ser un joven, puede ser hasta una persona mayor. Es descubrirla en el estado que yo estoy, desde donde yo estoy, dentro de todo lo que yo soy, dentro de todo lo que yo tengo, servirle al Señor. Ahí es que se descubre, hermanos y hermanas, el proyecto de la vida. Nos envolvemos en un proyecto de la vida que está marcado por el servicio y en el cumplimiento prácticamente, hermanos y hermanas, del servicio de Dios. La vocación, hermanos y hermanas, nace de la experiencia con Jesús. En los discípulos nace de la experiencia con Jesús en la vida, en lo que se hace diariamente. Ahí es que nace la vocación, porque uno ve que hay que servir, uno ve que el enfermo necesita ser visitado, uno ve que el anciano necesita ser ayudado en algo, uno ve que el niño necesita ser educado, necesita de mí alguien. Ahí es que nace. Cuando vivimos en Dios y tenemos una experiencia, vamos a descubrir que, wow, yo puedo ayudar en esto, yo puedo entrar en esta caridad, yo puedo entrar en este apostolado, yo puedo tener esta vocación que se destina a este tipo de ayuda y de asistencia. Ahí es que lo vamos descubriendo. Por eso es que Cristo dice en este evangelio: los haré pescadores de hombres. O sea, suelten las redes, dejen las barcas, olvídense del mar y vengan, que no van a pescar peces, sino que van a pescar hombres, cambiándolo todo, pero ya con la experiencia que ellos tienen de ese reclutamiento, con el fin de salvar, hermanos y hermanas, para que nos ganemos la elección de los salvos. Ese es el propósito, que otros puedan salvarse. Yo voy camino a la salvación. Caramba, no quiero ser egoísta. Estoy haciendo todo lo posible por cumplir con Dios y hacer lo que tengo que hacer en el nombre de Dios. Tengo mis debilidades, tengo también mi gracia. Pues estoy buscando el equilibrio. Salir y morir a una vida de pecado, entrar en la gracia de Dios. Señor, gracias. Entonces estoy trabajando para mi salvación, estoy trabajando para mi elección, pero también quiero ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, a la comunidad, a los hermanos en la fe, ayudarlos también. Yo no los puedo salvar, pero yo los puedo encaminar para que ellos alcancen la salvación y la salvación sea de cada uno de ellos. Así que es en ese marco porque Dios nos llama, para que otros le conozcan, para que otros conozcan la salvación, para que otros conozcan la bendición, para que otros conozcan cómo vencer el mal, al enemigo, las posesiones satánicas, para que otros tengan esperanza en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones que entran en crisis en el ser humano. Para todo eso, hermanos y hermanas, Dios nos necesita y tenemos que vernos dentro de un sentido de que Dios nos capacita. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos capacitará y no debemos nosotros en ningún momento poner excusas, peros. Yo no puedo, no puedes contar conmigo porque no soy digno. Dios te hará digno. Porque no estoy capacitado, Dios te capacitará. Esa es la fe que nosotros tenemos. Esa fue la fe de estos muchachos jóvenes, 4 pescadores en aquel momento. Pues vámonos. ¿Qué sabían ellos de Dios? ¿Qué sabían ellos del Evangelio? De un Padre de misericordia, de un Padre de perdón, de un Cristo que iba a morir en la cruz. ¿Qué sabían de un Cristo que sanaba? Nada. Pero fueron capacitados en su debido momento, hermanos y hermanas, hasta lo que hoy conocemos, en lo que se convirtió San Andrés, en lo que se convirtió Pedro, en lo que se convirtió Santiago, hermanos y hermanas, en lo que se convirtió Juan. O sea, nosotros vemos el trabajo que Dios hizo en ellos y la capacidad extraordinaria de conocer las cosas de Dios. Y su trabajo sigue todavía, hermanos y hermanas, vivo entre nosotros. La primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, no la dejamos pasar por alto. Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículos 9 al 18, complementa esta vocación a la que somos llamados, al igual que San Andrés, al servicio de todos. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, al servicio de Dios, todo eso. Pues en Romanos, Pablo, en este trozo que nos presenta hoy la iglesia en la fiesta de San Andrés, habla de la fe que en la fe nace a través del mensaje. El mensaje hace brotar la fe en muchos y se necesita gente para ese mensaje. Pablo dice en esa primera lectura, bien importante para la vocación, para el llamado, es cuestión de lograr, hermanos y hermanas, que confesemos a Jesús como nuestro Señor. Esa es la idea de llamarnos Dios, ayudar a otros, que otros puedan confesar, hermanos y hermanas, en la fe por el mensaje que le llevamos a Jesús como su Señor. Y al confesarlo, dice Pablo, hermanos y hermanas, seremos salvos.
O sea, ayudar a otros a ser salvos en primer lugar, eso es muy importante en la vocación a la que Dios te llama. En segundo lugar, hermanos y hermanas, necesitamos que responder a esta llamada por parte de Dios para que crean que Dios resucitó de entre los muertos a Jesucristo el Señor y está vivo. Que esto no terminó el Viernes Santo, sino que hubo resurrección y está vivo, para que crean, para que puedan creer. ¿Cómo van a creer en un hombre que vivió hace 2000 años, que lo enterraron un Viernes Santo? Bueno, porque resucitó de entre los muertos. Cristo está vivo. Y Pablo habla enérgicamente de ayudar a otros a creer con el corazón, hermanos y hermanas. Y para que al creer en el corazón se hagan justos delante de Dios. Todo esto es cosa maravillosa, hermanos y hermanas, y es una vocación a un servicio extraordinario, ayudar que otros consigan el profesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pablo también señala, en tercer lugar, se evita la confusión cuando ayudamos a otros a creer en Jesús, porque el mundo crea confusión, porque el mundo, hermanos y hermanas, distrae, porque el mundo desorienta, porque el mundo presenta demasiadas opciones, porque el mundo se mueve por el espíritu del mundo, no necesariamente por el espíritu de Dios. En medio de la confusión que hay, hermanos y hermanas, al responder nosotros a la llamada de Dios, ayudamos a otros a encontrar su norte, a encontrar el orden en la vida en medio de la situación que puede ser una situación, hermanos y hermanas, de un abismo, que puede ser desorientada, ¿no? O perdidos, ¿no? Dispersados de alguna forma. Es poner todo ese orden al servicio de los demás. Si ya nosotros lo conocemos, si ya nosotros lo experimentamos, se evita la confusión cuando nos ponemos al servicio de Dios y ayudamos a otros a conseguir que crean en el nombre de Jesucristo el Señor. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, Dios será generoso con los que le invocan, porque tenemos que ayudar a otros a invocar el nombre de Dios. Y cuando ayudamos a otros a invocar el nombre de Dios, Dios será generoso con ellos, porque lo estamos ayudando a reconocer a Dios como Padre, a Dios como el ser divino que nos creó, que somos criatura de Él, que somos imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, Dios será generoso con los que le invocan. Yo quiero que Dios sea generoso con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, con los hermanos en la fe. ¿Sí o no? Esa es la vocación, hermanos y hermanas. No es cuestión de meterme en un monasterio solamente y encerrarme y no tener que ver nada con el mundo y estar orando todo el tiempo posible por la bendición de los demás. Cosa buena, pero no todos tienen esa vocación. Vocación buena al sacerdocio, muy buena y excelente, pero no todos tienen esa vocación. Vocación a la vida religiosa, no todos tienen esa vocación. Pero como laico comprometido, todos estamos llamados desde el estado de situación en que nos encontremos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Pablo en la segunda parte de la lectura que tenemos hoy de Romanos 10, versículos 9 al 18, tiene una serie de preguntas que son bien importantes y con ellas vamos a terminar este llamado de que al servicio de Dios ponemos a su disposición todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Pablo pregunta en la primera lectura de hoy a nosotros, hermanos y hermanas, ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo otros que no creen pueden invocar el nombre de Dios? ¿Cómo algún familiar tuyo que no cree aún podrá invocar el nombre de Dios? Un amigo tuyo, una amiga tuya, una hermana tuya, un familiar tuyo, un amigo cercano. ¿Cómo podrá invocar el nombre de Dios si no cree en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo va a creer esa persona que tanto queremos que se salve o que conozca a Dios si no ha escuchado acerca del Señor Jesús? Pablo pregunta, ¿cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que les anuncie? ¿Cómo anunciarán si nadie les envía? ¿Cómo anunciarán si nadie les envía? Esas cuatro preguntas también, hermanos y hermanas, se suman a todo lo que estamos hablando hoy de identificarnos en la llamada por parte de Dios como San Andrés, dejarlo todo y seguir el Evangelio. Cuando tú coges esas cuatro preguntas, Pablo lo que hizo fue que cambió el orden de la salvación, porque Pablo de lo que está hablando es que se tiene que salvar la gente, que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento
de la verdad. Pero ¿cómo lo invocarán? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a anunciar? Si no han creído en Él todavía, si no han oído hablar de Él, si nadie les anuncia acerca de Él, si nadie les envía. Entonces cuando tú coges esas preguntas, ¿verdad? Del 1 hasta la 4 y pones la 4 primera, ¿verdad? Y la que era 1 la pones en cuarto lugar, mira lo que sale, la vocación. La vocación donde Dios llama para enviar, a anunciar. Dios nos llama, me llama a ti y te llama, me llama a mí y te llama a ti. ¿Para qué? Para anunciar, para llevar ese mensaje por parte de Dios. Y al anunciar hemos sido enviados a llevar la buena noticia, la palabra de Dios, para que crean. Y que el que crea, pues cree porque ha escuchado a los que llevan la palabra de Dios. Y para que cuando crean así puedan invocar el nombre de Dios y ser salvos en su nombre. ¿Has entendido cómo Pablo cambia las cosas para que las podamos entender? Dios llama para enviar, a anunciar la buena noticia, para que crean y para que oigan. Y a los que llevan esa palabra de Dios, van a hacer que otros puedan creer en su santo nombre y puedan invocar al Señor para su salvación. Así que todos somos llamados, hermanos y hermanas, aquí no podemos escaparnos. Esto no es cuestión de que yo no soy bueno para eso. Dios nos hace excelente en todo lo que Él llama y nos solicita porque entiende que lo podemos hacer. Cuestión, hermanos y hermanas, de ponernos al servicio de Dios en todo cuanto tenemos y somos. Dejarlo todo, hermanos y hermanas, que a veces como que le llama la atención a muchas personas, como hicieron los discípulos, soltaron todo lo que hacían. Dejarlo todo es no tener conciencia de nada propio. ¿Cómo yo lo dejo todo? Cuando mi carro lo pueden usar otras personas. Cuando mis propiedades, lo que yo poseo, lo puede usar otra persona. Cuando es como un servicio comunitario. Mi celular es mío, pero lo puedes usar tú. Pues yo no lo voy a usar esta tarde, tú tienes una emergencia, úsalo, llévatelo. O mi carro, necesitas mi carro para ir mañana a trabajar, yo no tengo que ir a trabajar, es mi día libre, pero llévatelo tú que lo necesitas para trabajar. Eso es dejarlo todo, hermanos y hermanas. No es tan drástico como piensa mucha gente. No tener nada como propio. Lo que es mío es tuyo en el nombre de Dios. Así que, hermanos y hermanas, vamos a sentirnos llamados. Vamos a sentir y a escuchar el llamado por parte de Jesucristo el Señor y responder sin temores. Responder con un valor enorme, hermanos y hermanas, porque yo quiero que otros alcancen la salvación. Y si yo he recibido beneficios por parte de Dios, bendiciones grandes por parte de Dios, auxilio, consuelo, la bondad, el perdón, la misericordia, la unción de parte de Dios, yo quiero que también otros hermanos y hermanas sean capaces de encontrarlo. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta con nosotros. Y a ese servicio, hermanos y hermanas, vamos a llevar todo cuanto somos y todo cuanto poseemos. Oremos. Amén. Pues ahí lo dejamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros vendremos mañana otra vez con una nueva palabra de Dios y una nueva meditación. Nosotros estaremos contigo también el domingo, iniciando el fabuloso tiempo y maravilloso tiempo de salvación del Adviento. Así que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta pronto.